Ok, entonces empezamos. El día de hoy les voy a hablar acerca de hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Voy a pegar la puerta nada más, ¿eh? ¿Me avisas cualquier cosita? Bien, vamos a tocar el capítulo de hemorragias de segunda mitad del embarazo. Ya en la clase anterior han venido desarrollando las principales causas de hemorragia y o sangrado que se presentan en las gestantes en la primera mitad. De por sí son unos síndromes, bueno, la hemorragia de por sí es un síndrome, la cual va a estar claramente definida de acuerdo a la edad gestacional que se encuentra la paciente. Generalmente dividimos al embarazo en 3 trimestres, de 0 a 14, de 14 a 28 y por encima de 28 semanas. Generalmente cuando hacemos mención de segunda mitad no es exactamente a partir de la mitad, digamos, si son 40 semanas sería de las 20 semanas en adelante, pero sí hacemos mención a que se trata a partir del segundo a tercer trimestre por encima de las 20 semanas, ¿no? Como ya han ido viendo en las primeras clases, la semana 20 marca un hito en cuanto a la culminación de la placentación a través de las dos oleadas trofoblásticas para finalmente lograr la formación de la placenta con la invasión endometrial, miometrial de la misma, a través del sincito y el citotrofoblasto, que también lo vamos a ver. ¿Por qué toco el tema de la placenta? Porque la placenta va, en este caso, de esta mitad en adelante, va a ser la protagonista, la causante de por qué se producen este tipo de cuadros clínicos, ¿no? En una embarazada. Bueno, también otro aspecto que nos interesa es de que ustedes puedan enfrentarse a tanto en en la práctica clínica, cuando se encuentran frente a una paciente y también, ¿por qué no, frente a una pregunta de examen? Las características clínicas son claras para cada una de las patologías, donde el punto de origen es una afectación de la placenta y la circulación de ella. Sin embargo, la dificultad no está quizá en describir las características clínicas de estas patologías, sino llegar al diagnóstico en aquellos casos atípicos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, cada causa de sangrado o hemorragia van a tener ya características definidas. Sin embargo, hay casos que se van a presentar de manera típica. Y también lo importante es llegar al diagnóstico de manera oportuna para poder determinar la conducta, ¿no? Como muchas preguntas que ustedes van a encontrar en el transcurso del capítulo de obstetricia, es cuál es la conducta a seguir. Entonces, para que yo saber qué es lo que debo de hacer, tengo que, de la manera más oportuna, llegar a un diagnóstico a través de la clínica. Yo siempre los que están haciendo prácticas conmigo, siempre les hablo que la historia clínica, el examen físico, en todo lo que es medicina, nos genera el 80% de los diagnósticos. Entonces, rápidamente tenemos que actuar, hacer una anamnesis, examen físico, funciones vitales y llegar prontamente a un diagnóstico presuntivo. Para poder actuar y salvaguardar el estado materno-fetal. Por ejemplo, tenemos acá una pregunta muy típica, ¿no? Que van a encontrar muchas veces en sus valotarios, en sus exámenes, y también van a haber pacientes que se van a presentar con estas características. Esta es una paciente gestante de 35 años que acude por presencia de contracciones uterinas de cada 3 minutos y sangrado vaginal. Acá cuantifican el volumen del sangrado de 10 mililitros, ¿no? Aparentemente es un sangrado, para ser cuantificado, es considerable. Las funciones vitales, siempre la hemodinamia de la paciente va a ser traducida a través de la interpretación y la medición de las funciones vitales, como la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, muchas veces la saturación y la temperatura. En este caso, se encuentra una paciente hemodinámicamente estable, una presión de 120/70, un pulso de 84, la frecuencia respiratoria de 16, y en la ecografía nos informa que hay un bebé, un feto único en longitud cefálica izquierda, placenta previa marginal, latidos cardíacos fetales
en 148 por minuto, se indica vía periférica, análisis y se reúne un tacto vaginal con membranas íntegras. Altura de presentación en estación cero, variedad de posición, occipito ilíaca anterior izquierda y una pelvis ginecoide. Entonces, como ven, incluso ya el examen auxiliar nos habla de un diagnóstico, ¿no? Ya, o sea, el diagnóstico ya está planteado, doctor, entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer todo este ejercicio mental? Es justamente teniendo el diagnóstico, que muchas veces va a ser dado por la ecografía, y en otras no, saber qué es lo que debemos hacer con esta paciente. Si se trata de una paciente a término, claro está que la paciente debe terminar el embarazo. Entonces, muchas veces nuestra conducta va a ser en qué momento terminar el embarazo y cuál va a ser la vía de parto. Claramente hay dos vías de parto, la vía vaginal y la vía abdominal, no hay otra. Entonces, otras cosas, otras características también que conforme vamos a terminar los conceptos de la clase, vamos a ver hasta qué grado o qué maniobras, qué rasgos, qué tipo de, 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 de datos que se van a poder desarrollar en el examen permitidos en un tipo de patologías, porque recuerden que la placenta es la protagonista. Empezando de un tacto vaginal restringido en una placenta previa, está probado, no debemos hacer tactos, ya que esto va a estimular el sangrado que vendría a ser causa ¿no? de esta patología en cuanto a placenta previa. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué tan cierto puede ser esto? Porque en la pregunta misma te mencionan que han realizado un tacto vaginal. ¿Se está permitido realizar un tacto vaginal en una paciente con placenta previa? En qué casos? ¿En qué casos vamos a decidir terminar el embarazo por la vía vaginal? ¿No? Que muchas veces van a escuchar ustedes en el transcurso del curso que la vía vaginal muchas veces es la mejor vía para culminar un embarazo. Esta es otra pregunta similar, en la cual también nos habla de un cuadro florido caracterizado por sangrado vaginal, asociado ahora a contracciones uterinas y ciertas características al examen físico. De la misma manera, cuando ya desarrollemos la clase se van a dar cuenta a qué patología nos encontramos, pero lo interesante y lo importante que ustedes aprendan es llegar al diagnóstico y tomar las acciones, acá dice, ¿no? Acciones debe tomar el médico, incluso de manera inmediata. En este tipo de casos, vamos a saber por qué la importancia de actuar tan rápido. Sin más preámbulo, entonces partimos de esta premisa que la obstetricia es un asunto de sangre y esto es cierto. Todo cuadro inmerso en obstetricia va a tener que ver con sangrado, ¿no? El sangrado que clínicamente nos lo vamos a evidenciar, va a ser vía vaginal, pero no siempre el origen va a ser del canal vaginal, muchas veces va a ser de origen cervical, uterino, en el caso de embarazo va a ser de origen placentario, decidual, de membranas, del mismo bebé, va a haber sangre fetal, entonces todo el curso de obstetricia está inmerso en cuadros de sangrado y según el nivel, grados de hemorragia. Justamente hablando de hemorragia, nos viene a la mente que es la principal causa de mortalidad materna, ¿no? A nivel nacional, a nivel global, las causas de muerte materna son tres. Las causas hemorrágicas de la cabeza, le siguen los estados hipertensivos en el embarazo, que es motivo de clase en las siguientes sesiones. Y la tercera causa viene a ser la causa infecciosa, la sepsis materna, ¿no? Entonces, esto es algo de estadísticas que les traigo para crear un poco de conciencia, justamente con las alumnas que están llevando las prácticas, revisamos un poco de esto y les estoy dejando la bibliografía. Son estadísticas actuales del 2019, la cual nos va a crear una conciencia de por qué debemos actuar, incluso como médicos generales, nosotros podemos aportar en la disminución de estas estadísticas, ¿no? Ese es el objetivo de todo nuestro trabajo en los diferentes niveles de atención, desde la atención primaria, centros de salud, maternos y finalmente un hospital nacional, ¿no?
Entonces, eso es lo que les mencionaba, eso también está plasmado en la revisión de este boletín del MINSA del 2019, donde la principal causa viene a ser justamente lo que está en rojo, las causas de tipo hemorrágicas, ¿no? Eso hay que tenerlo siempre presente. En segundo lugar, los trastornos hipertensivos y como tercera causa, las causas infecciosas de sepsis materna. Entonces, hay dos tipos, de poder clasificar la presencia de sangrado a través de genitales, que es lo primero que la paciente y nosotros al momento de hacer la, la evaluación vamos a encontrar, vamos a poder cuantificar quizá de manera subjetiva, en la cual vamos a encontrar características. La oligometrorragia, que viene a ser aquel sangrado escaso, que la paciente va a percibir incluso como manchado en la truza o en los paños que puede utilizar, y ya la hemorragia, ¿no? ¿Quién es la más frecuente? Es encontrar este tipo de manchados de sangre. Es muy frecuente que una paciente, sobre todo término o al inicio del embarazo, me pueda presentar este tipo de manchados de sangre, ¿no? La oligometrorragia. Y sí se explica a ciertas características clínicas que vamos a revisar. ¿Y cuál es la más catastrófica? Definitivamente la hemorragia, ¿no? Aquella que nos va a alterar justamente las constantes hemodinámicas. Ya han revisado o lo van a revisar en su momento o repasar los grados de shock, ¿no? Los grados de shock hipovolémico, donde sabemos que el tipo 1, lo primero que se va a alterar incluso es la frecuencia cardíaca fetal, antes que la presión arterial. El tipo 1 generalmente cursa con taquicardia y con normotensión. Entonces, siempre va de la mano la parte obstétrica con shock hipovolémico y las clasificaciones, siempre. Entonces, si no lo recuerdan o no lo tienen tan claro, tienen que volver a repasar y tener como credo en la mente esta clasificación del shock hipovolémico, que es el tipo de shock que más comúnmente vamos a estar involucrados con los temas obstétricos. Entonces, la hemorragia va a ser la más catastrófica en la que podemos intervenir, si no, podemos tener efectos adversos no deseados. Hablamos de que el sangrado o la hemorragia de segunda mitad puede estar a diferente nivel, ¿no? Topográficamente nos ubicamos a nivel de vulva, donde podemos encontrar varices, desgarros perineales posparto o poscoitales incluso, ¿no? Tipo de causas de sangrado no relacionado al embarazo también es poscoital. Sin embargo, estamos en el área obstétrica, entonces hacemos mención a los desgarros perineales posparto. A nivel de vagina, de la misma manera, a nivel del cuello uterino, doctor, la paciente está sangrando. Entonces puede ser placenta previa, doctor, la causa más frecuente. Doctor, no, pero si tiene contracciones, puede ser un desprendimiento prematuro de placenta. Y muchas veces con un simple examen físico, como es la especuloscopía, observamos un cuello y justo encontramos la presencia de una nodulación excrescente de base, puede ser sésil o puede ser pediculada, que justamente es la causa de sangrado, ¿no? Podemos encontrar patología a nivel del cuello uterino, como el pólipo, tejido glandular normal. Recuerden que el embarazo, por los niveles de estrógenos y progesterona placentarios, va a haber una modificación a nivel del cuello, donde la zona de transformación, que es la unión escamocolumnar, va a estar hacia la parte externa, y esa sobreexposición va a producir a través de contacto desde óvulos, relaciones sexuales, va a permitir la fragilidad capilar y por lo tanto va a haber un sangrado, ¿no?, de origen cervical. Una cervicitis también, un carcinoma, tejido necrosado, hipervascularizado, también va a producir este tipo de sangrados. De causas intrauterinas, es decir, lo que se encuentra por dentro del útero, en este caso, al estar embarazada, hay una placenta, y como les mencionaba, la placenta viene a ser la protagonista de estas causas de sangrado como más frecuente en la segunda mitad del embarazo. Están en orden de frecuencia, eso es pregunta de examen. ¿Cuáles de las
causas de hemorragia segunda mitad, la más frecuente viene a ser la placenta previa, ¿no? La placenta previa, que viene a ser la implantación anómala en la ubicación de este órgano, ¿no? En el desarrollo del embarazo. La ubicación más frecuente es a nivel fúndico posterior, ¿no? Esa es la ubicación más frecuente de placentación. Entonces, en placenta previa hay una placentación con ubicación anómala cerca al cuello uterino en relación al orificio cervical interno. La segunda causa del desprendimiento placentario, toda placenta en algún momento se tiene que desprender. Generalmente, y es lo más frecuente, que se desprenda luego del nacimiento del feto, ¿no? Que dura generalmente el periodo del parto 30 minutos, como vienen recordando de la primera parte del curso. Esa es digamos, lo más frecuente. Sin embargo, se vuelve patológico cuando el desprendimiento se da antes de ese periodo, ¿no? Entonces, esa es otra de las causas intrauterinas. También tenemos la ruptura uterina y tenemos como otro sitio topográfico los vasos previos, en cual hacen mención a los vasos fetales, ¿no? Es de todas las causas aquel que va a presentar sangrado de origen fetal. Las causas anteriores van a ser sangrados de origen materno. Entonces, tenemos que la hemorragia puede presentarse antes del parto, durante el parto, que es lo más frecuente, y ya saben que intraparto el sangrado, si es parto normal, de volumen de 500, si es cesárea, hasta un litro, perdón. Y también puede haber hemorragias de origen, bueno, en la etapa postparto, inmediato, mediato y tardío. Entonces nos encontramos en la etapa de conocer las causas de hemorragias antes de que se realice el parto. Entonces, antes que se realice el parto, la gestante ha pasado por un proceso de desarrollo embrionario caracterizado por las semanas, desde la semana 0 a la semana 37 o 40, y lo estamos dividiendo en dos grupos. La primera mitad, que ya revisaron con la doctora Bernable, donde las causas principalmente y la más frecuente es el aborto, en todas sus manifestaciones clínicas, el embarazo ectópico, las enfermedades de mola estrofoblástica, ¿no? Esas son las causas más frecuentes. Ahora estamos en la segunda mitad, luego que ya se produjo el desarrollo final de la placentación. Entonces, acá están los conceptos básicos, clásicos de cada una de las patologías que vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, un poco para conocer lo normal, siempre tenemos que conocer lo normal, qué es lo que pasa normalmente en el cuerpo y cuándo se vuelve patológico. ¿Ya completó? Ya. La altura de presentación, fíjate. Entonces, tenemos que conocer un poco la parte normal, en este caso, cómo ocurre la homeostasis en el sitio de implantación. Sabemos que la placenta ya madura en el tercer trimestre va a tener, estos compartimentos, dentro de los cuales lo más importante es el espacio intervelloso, donde va a haber esta comunicación de la circulación materno-fetal. Y este espacio tiene un flujo muy importante que tienen que recordar. Es de 600 mililitros por minuto en volumen. Acuérdense que el útero en el tercer trimestre va a ocupar o va a utilizar el 20% del gasto cardíaco. Entonces, el flujo a nivel de este espacio intervelloso va a ser alto, de casi medio litro por minuto. En 2 minutos ya tenemos 1 litro de pérdida, ¿no? 1 litro de pérdida de sangre. Por eso es la importancia de actuar de acuerdo a la cuantificación y la gravedad del sangrado. Un poco de anatomía también, ahí les dejo que todo el espacio intervelloso va a estar irrigado por las 120 arterias espirales junto a sus venas acompañantes. Una vez que se produce el desprendimiento o la separación de la placenta del miometrio y la decidua, lo primero que va a ocurrir es la contracción del miometrio. Es ahí donde va a cerrar casi por completo las 120 arterias espirales que están compuesto o que están insertados sobre el espacio intervelloso.
Y por segundo efecto de la homeostasis, se va a activar la cascada de coagulación y finalmente la obliteración de la luz vascular, ¿no? Entonces, tenemos como la principal causa de placenta previa, perdón, la principal causa de sangrado de segunda mitad, la placenta previa. ¿Y qué es la placenta previa? Es aquella placenta que va a estar implantada cerca o sobre el orificio interno del cuello uterino. Entonces, para que se desarrolle este tipo de implantación anómala, existen factores de riesgo, que los vamos a ver más en la siguiente, perdón, en la siguiente. Ya, bueno, acá les quería hacer mención de que estos son los factores de riesgo para hemorragia obstétrica. Acá hablamos con un volumen mayor a 1 litro, dentro de la cual tenemos que la placenta previa viene a ser el principal factor de riesgo para que una paciente pueda producir o pueda presentar una hemorragia antes del parto, la placenta previa, y por eso es la más frecuente, ¿no? En segundo lugar tenemos el abrupto placentario o el desprendimiento prematuro de placenta, y las siguientes causas las tenemos de manera menos frecuente. ¿Cuáles son los tipos de implantación? Entonces, decíamos que la implantación normal de la placenta se va a desarrollar a nivel fúndico, ¿no? Vamos a poner el puntero. Entonces, acá tenemos la placenta. La placenta, en este caso, sería anterior baja, cuando lo normal debería ser la implantación a nivel fúndico en la cara posterior. Esta es la forma más frecuente de implantación. Sin embargo, por factores de riesgo que vamos a revisar luego, se va a presentar ese tipo de implantación, la parte anterior o posterior también puede ser, en relación al conducto endocervical con el orificio cervical interno y el orificio cervical externo, en relación al orificio cervical interno. Entonces, empezamos por lo más clásico, ¿no? Cuando la placenta ha cubierto en su totalidad la entrada al conducto endocervical a través de la oclusión del orificio cervical interno, vamos a clasificar esta placenta como previa total, ¿no? Previa total. Cuando está ocupando más del 30% del área del orificio cervical interno, vamos a catalogarla como placenta previa parcial. Cuando el borde placentario coincide con uno de los bordes del orificio cervical interno, a esa será llamada la placenta marginal. Y cuando la placenta se encuentra entre 2 a 5 centímetros del orificio cervical interno, será llamada una placenta de inserción baja. Entonces, ¿cuándo se habla de una placenta normoinserta? Cuando se encuentra generalmente a nivel fúndico posterior o está por encima de 5 centímetros del orificio cervical interno. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 tipos de placenta previa, de acuerdo al área que va a ocluir el orificio cervical interno. Entonces tenemos 4 tipos: la total, la parcial, la marginal y la de inserción baja. Entonces, la exploración ginecológica, este es un corolario que todo ginecólogo maneja y ustedes lo tienen que tener presente, que toda exploración ginecológica no debe llevarse a cabo hasta que se haya confirmado la posición de la placenta. Es decir, si una paciente acude a emergencia, dentro de los signos de alarma, ustedes saben que es sangrado vaginal, pérdida de líquido. Si la paciente presenta sangrado vaginal, lo primero que debemos hacer, y si no tenemos estudios previos, es determinar la posición de la placenta. Y se realiza a través de la ecografía, ¿no? La ecografía ha tomado un protagonismo muy importante en cuanto a la evaluación del ginecólogo. Y justamente nos es útil. Sí, ya está completa. Ya, ahorita voy. A ver, un segundo. Gracias.
Bueno, como les mencionaba, hay un corolario muy importante que cuando la paciente acudía por sangrado, sea cual sea la sintomatología que acompaña al sangrado, lo, lo primero que tenemos que corroborar es la posición de la placenta, ¿ya? Y eso se hace a través de la ecografía. Se dice que debemos hacer la ecografía transabdominal, pero de preferencia se utiliza la ecografía transvaginal, ¿no? Como en el caso de la imagen, tenemos acá el traductor endovaginal y tenemos acceso a la evaluación de la placenta. Como ven, es una estructura isoecogénica, y en este caso, vamos a activar el puntero. Vamos a agrandar esto. En este caso, tenemos toda esa estructura placentaria, ¿no? Es una estructura isoecogénica que va a coincidir justamente con el ingreso del canal endocervical, el orificio cervical interno, y vamos a ver que este borde va a coincidir justamente con el ingreso, ¿no? Con uno de los bordes del orificio cervical interno. En este caso se trata de una placenta previa marginal, ¿no? Como mencionábamos, habían 4 tipos. La total es cuando todo este disco atraviesa todo el orificio cervical interno. Entonces, si atraviesa todo el orificio cervical interno es una placenta previa total. Si la atraviesa en gran parte, más del 50%, es una previa parcial. Si coincide uno de los bordes con el borde placentario, como es este caso, entonces se dice que es una marginal. ¿Y por qué se produce el sangrado? El sangrado siempre se va a producir cuando la placenta logra despegarse del sitio de implantación. Ya dijimos que el origen viene del espacio intervelloso.